El diputado nacional Alejandro Cascase divulgó que se había reunido con el ministro de Seguridad de la provincia de San Luis para hacerle requerimientos que están vinculados con, digamos, detenciones que no corresponde realizar de personas para averiguación de antecedentes. Es una de las cuestiones que nosotros hemos considerado al hablar del funcionamiento policial en el ámbito de la provincia de San Luis y en su momento con, digamos, con algunas disposiciones que rigieron por decreto en San Luis, también fuimos críticos de esas situaciones. Le hemos pedido a Alejandro Cacase que nos atienda para hablar de este tema. Alejandro Cacase, buen día, ¿qué tal? Mario, muy bien, un gusto hablar con vos. Te agradezco también por el llamado porque creo que este es un tema muy importante que tenemos que visibilizar y generar conciencia. Yo hace tiempo vengo luchando por este asunto. Cuando era diputado provincial presenté y representé un proyecto para la derogación de este artículo de la ley orgánica de la policía de la provincia. Y ahora, bueno, tuve esta reunión con el ministro buscando básicamente convencerlo de que esto lo modifiquemos por los perjuicios que genera. Básicamente el asunto es que nuestra policía provincial tiene facultades para detener que son inconstitucionales. Digo inconstitucionales porque tanto la Constitución Nacional como la provincial establecen que solo se puede detener a una persona con orden escrita de autoridad competente, es decir, con una orden judicial. Y las únicas excepciones que se admiten a eso en la legislación comparada, en nuestra propia constitución provincial, es cuando una persona es detenida infraganti por la comisión de un delito, es decir, la policía lo está directamente persiguiendo porque está eh, eh, realizando un delito, cometiendo un delito. Ahora, esta norma tan amplia que viene en verdad de edictos de la dictadura, que permite a la policía, bajo reglamento, detener a alguien por averiguación de antecedentes, es decir, llevárselo a la comisaría detenido para ver si tiene o no tiene antecedentes. Es una norma absolutamente anacrónica y que permite todo tipo de arbitrariedades. Hace que se ocurran las famosas detenciones por portación de rostro, es decir, donde hay un perfil racial, étnico, de discriminación, de que la policía considera que alguien es sospechoso por cómo se ve y no porque esté realizando nada en particular. Eh, ha hecho también que haya detenciones de grupos de personas, un poco lo que inspiró esta conversación es que yo mismo he visto cómo en la terminal de ómnibus les han empezado a pedir documentos a un grupo de malabaristas simplemente porque los vieron que estaban sucios y no porque tuvieran ningún tipo de sospecha de comisión de delito. Y obviamente sabemos, y creo que es a lo que te referiste al comienzo, de que hubo detenciones arbitrarias durante la pandemia que llevaron en algunos casos a consecuencias trágicas como las que tuvimos de Franco Marangelo en Villa Mercedes o la que tuvimos de Magalí Morales en Santa Rosa del Conlara, que terminaron directamente con la muerte de esas personas en la comisaría. Entonces yo creo que hay que ser muy estrictos en esto. Por supuesto, digo en el cumplimiento de la Constitución, por supuesto quien conduce la cartera de seguridad tiene una visión más centrada en la necesidad de accionar de la policía para poder prevenir el delito. De Ahora, algún modo pero es eso es lo que lógico te que lo decía, tenga, él pero que sostiene sí. el ministro. Bueno, el ministro sostiene de que en verdad quien no ha cometido ningún delito no debiera tener ningún problema en exhibir su DNI y que esto sirve para poder controlar de que efectivamente alguien que tiene un pedido de captura no esté circulando por nuestro transporte a nivel provincial. Pero yo creo que si bien es entendible que desde el ministerio esté la preocupación por cómo hacer este control poblacional masivo, la verdad es que no es como se aplica en la práctica. Ujú. Porque basta ver con que, por ejemplo, en el aeropuerto no se controla a nadie.
Sí. Y en la terminal de ómnibus sí, eso ya llama la atención. Además, uno ve en la terminal de ómnibus, se pide indiscriminadamente el documento a cualquiera por estar sentado dentro de la terminal. Y yo hablé ahí con los policías y me dicen, bueno, nos mandan a hacer esto y a registrar, pero uno no tiene por qué estar mostrando, no tiene uno la obligación de portar el DNI, no tiene tampoco la obligación de mostrarlo, pero también quiero dejar en claro, porque un poco esto lo discutimos con el ministro, no es simplemente una negativa porque no se me da la gana de mostrar la identidad, sino porque esto ha sido usado y es usado de manera discriminatoria para detener a algunas personas, obviamente aquellos que no tienen contacto, no que tienen a quien llamar o Mm. simplemente la policía les parece sospechoso y eso lleva a consecuencias. La Argentina, nuestro país, está condenada en los organismos internacionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente por esto, por las detenciones, por ejemplo, que se hacen en los partidos de fútbol, se llevan a 50 personas de repente a la Ujú. comisaría sin ninguna razón y obviamente por los malos tratos, apremios, hasta torturas que se ha sufrido después en comisarías. Tenemos esta dificultad que como Estado federal que somos, la Argentina es condenada, el Congreso hace una reforma, pero por ahí las provincias no lo No, no hacen. lo aceptan. Sí. Ahora, eh, fíjate en esto, Mario, que hubo una reforma de la ley de la Policía Federal. Sin embargo, con esa reforma de la ley de la Policía Federal, ¿qué dice básicamente? Que bueno, que solo se puede detener por averiguación no de antecedentes, sino de identidad cuando hay una sospecha fundada de comisión de delito. Pero aún eso para la Corte Interamericana está prohibido y por eso es requerido y algunas provincias han Claro, avanzado. porque cómo se Hay alega, alguna cómo, provincia en el digamos, cómo sur se o está... prueba Sí. cómo se prueba la sospecha. Sospecha. No, claro, y queda a criterio de la policía Claro. hacerlo. Sí. Mira, a mí me pasó, yo te cuento algo cercano, digamos. A mí me pasó que eh, hicimos un cambio de sede de, de nuestra agrupación política, ¿no? Que teníamos ahí en la calle San Martín y llevamos las cosas a un local en la avenida, en Mitre, en la calle Mitre. Y dos de los chicos que trabajan conmigo llevaron una de las computadoras, digamos, un poco así de equipamiento informático. Y viste como ellos son lo que se puede, como que los ven como morochitos, digamos, como lo conocemos así Ujú. informalmente, los detuvieron. No se los llevaron a la comisaría, pero los pararon para ver si se estaban robando las cosas, simplemente por cómo se veían, evidentemente. Por eso digo las detenciones por portación de rostro. Entonces, esa es la realidad de lo que pasa en San Luis y de lo que pasa en nuestro país también. Apenas yo presenté esto, digamos, el ministro publicó una foto en nuestra reunión y yo hice un video explicando por qué nos habíamos reunido y que este era el planteo. Inmediatamente recibí muchísimos mensajes por las Ujú. redes, Mario, dándome testimonios Sí, de los abusos. de las cosas de los Claro. abusos a quien, porque vive en un barrio que la policía presume que se comete crimen y por cómo se ve esa persona lo detienen. Mujeres también que las han detenido y no puede pasar eso. Si nosotros tenemos que vivir en libertad, se presume nuestra inocencia y nuestra constitución marca que para alguien ser detenido tiene que haber una orden de un juez que diga a esta persona hay que detenerla con una justificación. Me parece que esos son los estándares a los que tenemos El tema que es que, atenernos y no nos podemos resignar a menos. y lo que vemos en la calle de los abusos contra los jóvenes, por ejemplo, por el hecho de que son Claro. jóvenes, o porque vienen riéndose, por ejemplo, no necesariamente ni causando disturbios ni nada, y uno eso lo ve. Uno ve los procedimientos también cuando te paran digamos, por el auto, cuando vos vas circulando y te paran y te pretenden que identifiques todo. Ahora, No esos les son bate el controles carnet, ¿ves? vehiculares, esos también son controles vehiculares sin razón. Y claro, ¿qué ocurre? Por ahí si te paran a vos y ven que sos periodista y te conocen, o me paran a mí y dicen, ah, el diputado.
pero después a quien le para no tiene ningún contacto, le requieren lo que sea. Y obviamente que eso da también, habilita espacio para la corrupción, para la coima, para un montón de cosas. Entonces yo creo que es algo que no debemos tolerar como ¿Y, sociedad. y cómo se Eh, ve, por ejemplo, digamos, encuadrándolo en esta preocupación que le ha llevado al ministro? ¿Cómo se ven estos operativos de saturación de que habla la policía? Viste que la policía por- está haciendo sí. operativos de saturación, va y mete, no sé, decenas de efectivos policiales en una zona, controlar autos, controlar personas. A ver, la presencia policial per se eh, puede ser bueno para prevención del delito. Hay muchos estudios que marcan que si de repente en una zona yo tengo un policía parado en cada cuadra, eso va a evitar prevenir el delito. Pero no implica que tenga que yo hacer un control poblacional para eso. Si no, no hay razón por la que yo le tenga que pedir la documentación a la gente, ni preguntarle qué está haciendo, ni a dónde va, porque cada uno vive en libertad y hace lo que quiere. Es decir, solo ante la situación de que una persona esté cometiendo un delito, ahí está la policía facultada a arrestar infragante. Pero si no, yo tengo que poder circular en libertad sin que nadie me pregunte nada, porque si yo quiero ir a donde se me da la gana, lo puedo hacer. Y me parece que eso es lo que tenemos que terminar de internalizar, que una sociedad que vive en libertad debe tener ese derecho. Claro, el ministro, y por ahí no solo por puntualizar en él, me parece que muchos de los que trabajan en sí en el área de seguridad tienen esa visión de decir, bueno, pero el ciudadano que se porta bien no tiene de qué preocuparse, lo hacemos por el que no. Pero es que en realidad no tengo que estar dando explicaciones de nada. Entonces eso debe cambiar. Afortunadamente los organismos de derechos humanos, las cortes lo entienden así y hay una presión para que esto se modifique. Lo que también necesitamos que haya, y por eso es muy importante que vos lo tomes el tema, necesitamos que haya una conciencia de la población. Porque yo noto también, y me pasa cuando lo hablo con gente dentro de nuestra propia sociedad, que algunos dicen, no, bueno, pero es importante que nos protejan y que te paren en el auto y en la ruta y te pidan cuál es el problema. Y claro, porque aquel que no ha sido discriminado o aquel que no es eh, afectado por ese tipo de medidas, por ahí no toma tanta conciencia de la gravedad que tienen. Ujú. Pero ese joven que lo paran porque sí, como vos dijiste, o el que, o el que lo detienen sin mayor razón y no tiene a quién acudir para defenderse, que no es la situación obviamente de cierta clase media alta de San Luis, que tiene siempre alguien en el teléfono a quien llamar, eh, eso sí lo sufren y estos otros por ahí no. Entonces me parece que como sociedad tenemos que todos tomar conciencia de eso y darnos cuenta que no importa la posición social que tengamos, nuestro estatus, nuestro nivel de ingreso, lo que sea, tenemos que tener los mismos derechos. Ujú. A mí me preocupa mucho por el hecho de que nosotros estamos acostumbrados digamos, a los abusos en la policía y lo hemos naturalizado. Sí, sí, tal cual, exacto, Entonces, es exactamente lo que estás está diciendo. bien que venga Latín y el subjefe de policía y te pegue unos gritos, te tire un vehículo encima cuando vas circulando por camino de sierra, por ejemplo. ¿Quién me lo ha No hecho? podemos naturalizar ¿Viste? eso, Mario, no podemos naturalizarlo. Fíjate que cuando ocurrió, por ejemplo, esta escena del policía que de la nada le pegó una cachetada a un chico, Efectivamente, sí, ahí nos escandalizamos claro, todos y el video circuló por todo el país, pero eso pasa a diario, ¿eh? claro. Lo que pasa es que no en todos los casos lo filman ni nos llegamos a enterar, pero eso pasa a diario. Entonces nosotros tenemos que asegurar que las normas que tenemos prevengan a la policía de hacer eso. No le den facultad en absoluto para generar espacio para ese tipo de... Y el poder detener a alguien y llevárselo simplemente porque no te mostró el DNI, el poder pararte indiscriminadamente en la calle o en la ruta para pedirte la documentación que sea, todo eso genera espacio para eso, para ese abuso, para la coima inclusive. Entonces hay que desterrarlo por completo. Ujú. Gracias por atenderme, Alejandro. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Mario. Gracias por el espacio. Hasta cualquier Abrazo grande. momento. Muchas gracias.
El doctor Alejandro Cacase, diputado nacional de Juntos por el Cambio, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Escuchamos música y volvemos.